Bueno, entonces, eh, efectivamente, si ustedes tienen una cuchara suficientemente brillante y se acercan, podrán ver que la luz o el reflejo que ustedes logran verse está invertido, ¿ok? Entonces, se ven invertidos es precisamente por esta situación. Aquí hay unos rayos de luz, en particular cuando se hablan de espejos cóncavos, hay un rayo que se llama rayo paralelo, o sea, la curvatura que tiene ese espejo va a tener un centro y va a tener un foco, ¿sí? La particularidad es que el objeto que se coloca proyecta un rayo de luz paralelo, uno de los tantos, pues, porque ya sabemos que son infinitos rayos de luz los que se propagan, pero uno de esos rayos de luz se llama rayo paralelo, que precisamente es paralelo al objeto y cuando se refleja pasando por el foco. Hay otro que es el focal, que hace ese contrario. Va por el foco, choca contra el espejo y se devuelve en forma paralela. El punto donde se unen esos dos rayos de luz es donde se forma la imagen. ¿Ok? Entonces, esa es una característica de un espejo cóncavo. Dependiendo de dónde se coloque este objeto, que puede ser en el centro, puede ser, de hecho, se habla de antes del centro, en el centro, entre el centro y el foco, y después del foco. Si ustedes por allá consultan en algún texto, van a encontrar que existen ciertos puntos donde al colocar un objeto se pierde la imagen, es decir, no se ve nada, ¿ok? Y eso ocurre porque básicamente los rayos de luz eh, se dividen o se van en distintas direcciones y nunca se logran encontrar en un punto, como en este caso. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenía yo que decirles por ahora de espejos? No, realmente nada más. Pasando al sonido, entonces ya sabemos que la luz se propaga, velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 por 10 a la 8 metros por segundo. En el caso del sonido, entonces la velocidad del sonido depende del medio en el que se propague, ¿no? Pensé que había alguien acá golpeando, ¿no? El sonido depende del medio en el que se propaga y en el aire va a depender también de la temperatura. Realmente depende de varios aspectos, como son la temperatura y la presión. La presión, digamos que no es un evento tan significativo, pero sí logra afectar. Lo que más afecta es la temperatura. En temperatura, a temperatura ambiente, nosotros consideramos que la luz ambiente es menos de 20 grados. Pero, se considera que la luz se propaga, perdón, el sonido, a 340 metros por segundo. ¿Okay? Más o menos a unos 20 grados centígrados. Perdón, a menos de 20 grados centígrados. ¿Sí? Por ahí unos 16 grados centígrados. A 20 grados centígrados, la velocidad está más o menos en 344. ¿Sí? Este es el valor que normalmente se utiliza en los cálculos del sonido. La velocidad del sonido normalmente se utiliza en la velocidad de 340 metros por segundo. ¿Ok? Bueno, eh, existen problemas que uno plantea precisamente para establecer la distancia a la que se encuentra o a la que se produce un rayo, ¿sí? Combinando estos dos, digamos que estas dos velocidades, la velocidad del sonido y la velocidad de la luz. Veamos ese problema.
Entonces dice, una persona ve, no, perdón, sí, no, ve un rayo y 1,2 segundos más tarde, después, recibe su sonido, recibe el sonido. Calcular la distancia a la que se produjo el rayo. A la que se produjo el rayo. ¿Ok? Existen dos formas de hacerlo. Una más simple que la otra, lógicamente, pero la que es más simple es ligeramente desfasada. ¿Ok? ¿Por qué es ligeramente desfasada? Porque recordemos que como la luz de todas formas tiene que moverse, así sea que se mueva exageradamente rápido, pero existe un tiempo muy pequeño en el que ha habido desplazamiento. ¿Ok? Ese, digamos que es lo que yo les decía ahorita. Normalmente consideramos que en el instante en el que yo veo el rayo es donde se produjo. En el instante en el que yo lo veo es exactamente en el instante que se produjo. Sin embargo, vuelvo y repito, existen unos muy pequeños intervalos de tiempo en el que realmente se pudo haber producido. Vamos a verlo los dos y vamos a ver entonces qué diferencia numérica habría entre un resultado y el otro. La forma más fácil es considerar efectivamente que en el instante que se produjo o en el instante en el que se vio, es en el instante en el que se produjo. Entonces, pues muy fácil, yo diría, pues la distancia va a ser igual al tiempo. Ya sabemos que como se propaga con velocidad constante, entonces la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces yo diría, pues la distancia va a ser igual a la velocidad de la luz, que son 340, multiplicado por el tiempo que transcurrieron, que fue 1,2 segundos. ¿Ok? Entonces la distancia a la que se produjo sería de 340 por 1,2. Eso daría 408 metros. Entonces, 408 metros. Esto, vuelvo y repito, estaríamos entrando a considerar que en el instante en el que se vio fue en el instante en el que se produjo. ¿Ok? Pero, para ser más precisos, pues debemos tener en cuenta que no fue exactamente en ese instante en el que se produjo, pero la distancia que tiene que recorrer la luz es la misma distancia que tiene que recorrer el sonido, ¿cierto? Por ejemplo, se produjo el rayo aquí y aquí está la persona que está percibiendo el rayo, pues la distancia que recorre la luz es la misma distancia que recorre el sonido, ¿ok? Pero como la persona lo vio y 1,2 segundos llegó más tarde, llegó el sonido, significa que el sonido tardó 1,2 segundos más que lo que tardó la luz. Por lo tanto, yo puedo decir, la distancia recorrida por la luz es igual a la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo. Pero para el sonido, la distancia que recorrió fue, esto sería velocidad de la luz multiplicado por el tiempo. Pero la distancia que recorre el sonido es igual a la velocidad del sonido multiplicado por el tiempo que tardó el sonido. Esto fue el tiempo que tardó la luz y este sería el tiempo que tardó el sonido. Como estamos diciendo, el tiempo que tarda el sonido es igual al tiempo que tarda la luz más 1,2 segundos. ¿Ok? Entonces, puedo reemplazar e igualar velocidad de la luz
más tiempo de la luz es igual a la velocidad del sonido multiplicado por el tiempo del sonido, pero el tiempo del sonido es tiempo de la luz más 1,2. Tiempo de la luz más 1,2 segundos. 1,2 es por el ejercicio o... Sí, claro, por el enunciado que trae esto acá. Es que una persona ve un rayo 1,2 segundos después de que percibe el sonido. ¿Ok? Entonces, esto lo conozco, pero no conozco es el tiempo real que utiliza la luz. ¿Ok? Ese no lo conozco. Entonces, la idea sería poder hallar ese tiempo. Conozco la velocidad del sonido, así que realmente conozco todo. Velocidad de la luz sería 3 por 10 a la 8 multiplicado por el tiempo que tarda la luz. Y esto sería igual a la velocidad del sonido, que son 340 multiplicado por el tiempo que tarda la luz más 1,2. ¿Listo? Si multiplicamos, entonces sería 340 por TL, sería 340 TL más 340 por 1,2, creo que ya habíamos hecho ese cálculo, 408. Y esto sería igual a 3 por 10 a la 8 del tiempo de la luz. Como estos tienen la misma variable y van para un solo lado, entonces quedaría como 3 por 10 a la 8, escribí 18, por 10 a la 8, tiempo de la luz, menos 340 por TL, y esto es igual a 408. Agrupamos estos dos, lo voy a colocar sencillamente como TL, factor de 3 por 10 a la 8, 3 por 10 elevado a la 8 menos 340. Y esto daría los 408. Y ahora esta expresión que está multiplicando pasaría a dividir. No sé si se alcanza a ver ahora ahí. Entonces quedaría como que, si escribo aquí, sí se ve. El tiempo que tarda la luz es igual a 408 sobre, ¿se ve sobre? No, ya no se ve ahí. Toca aquí. El tiempo que tarda la luz es igual a 408 sobre 3 por 10 a la 8, 10 a la 8, menos 340. Este sería el tiempo que tarda la luz. ¿Ok? Si lo reemplazo aquí, ya tengo el tiempo que tarda la luz, tengo la velocidad de la luz, puedo hallar el valor de X. Entonces, X sería igual a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, multiplicado por el tiempo, y el tiempo son 408 sobre 3 por 10 a la 8 menos 340. Por favor, hagan ese cálculo a ver cuánto da. A ver qué tanto cambia de este resultado. 308,0004624. ¿308? 400. Ah, 408. ¿Sí les dio todos o no? 408.0000653. Sí. Profe, Dime. ¿qué pena usted me puede volver a dictar la fórmula que se necesitaba para eso? ¿La fórmula que se necesitaba para qué? Es que ya están estas dos de velocidad y tiempo de los dos. Sí. No necesita más, ¿verdad? Es que me perdí en una parte porque empezó a molestar el internet. Espérate un momentico, anotamos primero el resultado. Muchas gracias. Dejar El resultado da
4. O sea que lo que se está modificando son como 4, ni siquiera 4 milímetros. ¿Sí? De lo que nos había dado inicialmente. Nos había dado 408 y ahora es 408.0004. Si fueran milímetros sería acá. Entonces ni siquiera es un milímetro lo que varía. Por eso es que se puede considerar como que basta con que se haga este cálculo. Bueno, sin embargo, vamos a explicarlo nuevamente. Entonces, lo que dijimos fue que cuando se produce el rayo, pues la distancia que tiene que recorrer la luz tiene que ser la misma distancia que tiene que recorrer el sonido. Por eso estamos diciendo que la distancia de la luz es igual a la distancia que recorre el sonido. También dijimos que como la velocidad con la que se propagan esas ondas es una velocidad constante, significa entonces que la distancia pues se tiene que calcular con la fórmula de movimiento uniforme. Sabemos que el movimiento uniforme, la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo, para los dos casos. ¿Ok? También dijimos aquí que la luz realmente ocupa algún tiempo, muy pequeño, pero va a ocupar algún tiempo. Y como dice que el sonido se recibió 1,2 segundos después, significa que el tiempo que tardó el sonido fue el tiempo que tardó la luz más 1,2. Entonces, este tiempo de sonido lo escribimos de esa forma, como el tiempo de la luz más 1,2. Ya el resto es reemplazar. Tenemos velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, por el tiempo que tarda la luz. Y eso sería igual a velocidad del sonido, 340, por el tiempo que tarda la luz, más 1,2. Y realizamos la multiplicación. Entonces, 340 por esto, 340 por 1,2. Luego pasamos hacia un solo lado. Los términos que tienen el tiempo de la luz, los agrupamos. Aquí está la agrupación. Y despejamos. Entonces, esto que está multiplicando vino a dividir. Y esto fue lo que nos dio precisamente este tiempo de acá. Ahora sí, reemplazándolo en esta ecuación, nos quedaría velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, multiplicado por el tiempo que tardó la luz, que fue el resultado de arriba ahí, al realizar la operación nos da eso. ¿Okay? Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, el sonido como tal tiene 3 características. Una, que son, mejor, el tono, que básicamente se refiere a la frecuencia con la que se emite un sonido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sonido de la voz del hombre es diferente al sonido de la voz de la mujer, ¿sí? Y en general se dice que el tono del hombre es grave, ¿sí? Perdón, es agudo. No, grave, mientras que el de la mujer es agudo. Ese sonido como punzante que tiene la voz de la mujer es un sonido que llamamos un sonido agudo. ¿Ok? Eso de lo que habla básicamente es de la energía que se emite con la que se emite el sonido. Entonces, el sonido emitido o un sonido que es agudo tiene mayor energía que un sonido que es grave. ¿Sí? Nosotros los hombres necesitamos hacer más esfuerzo para lograr un sonido con mayor energía. Las mujeres pueden emitir un sonido con mayor energía con menor esfuerzo, ¿sí? Precisamente por el tono que tiene su sonido. ¿Ok? Y aquí es donde vienen entonces las famosas notas musicales.
Entonces, las notas musicales están definidas precisamente por el tono, ¿ok? Y lógicamente por la frecuencia. La segunda característica que tiene un sonido es la intensidad. La intensidad hace referencia, o para que la podamos entender, es como el volumen que tiene el sonido. ¿Ok? Entonces podemos tener sonidos de alta intensidad o de baja intensidad. ¿Listo? Y la tercera característica es el timbre. El timbre es una característica que nos permite diferenciar la fuente que está generando el sonido. Yo puedo tener dos instrumentos musicales que generan la misma nota, ¿sí? Ambos generan la nota do, pero logramos reconocer que uno es un violín y que otro es una guitarra, por ejemplo, ¿ok? Y eso lo podemos distinguir es básicamente por el timbre, ¿ok? Entonces ya sabemos que el timbre es la característica que nos permite diferenciar los distintos sonidos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenía yo que decirles del sonido? Se me fue.